Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta noche una vez más, dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, ha estado haciendo en nuestras vidas y a través también de este estudio de la palabra de Dios que hemos iniciado con el libro de los Hechos, un libro con mucha riqueza, mucha enseñanza. A modo de repaso, podemos decir que el capítulo 1 vemos allí la promesa, ¿verdad? Que Jesús la orden que Jesús le da a sus discípulos sobre permanecer en Jerusalén y recibir el poder. Y así sucesivamente nosotros hemos visto los sucesos inmediatos, tan pronto el Señor Jesucristo asciende a los cielos, se derrama el Espíritu Santo, vemos entonces la obra que ahora hace el Espíritu Santo a través de los testigos, ¿verdad?, que Cristo había constituido a través del ministerio apostolar o de los apóstoles y también de aquellos que escucharon y vieron a Jesús también enseñar. Vamos a tener un tiempo entonces de oración, hermanos, para que podamos concluir en esta noche el capítulo 5 y de igual manera introducirnos a la primera parte del capítulo 6, para que sea el Señor que nos guíe en este tiempo de estudio de la palabra. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, Padre bueno, Dios fuerte, quien sustenta, quien gobierna, quien controla, quien domina, eres tú, Señor, en los cielos y en la tierra. He aquí nosotros, Señor, solo somos hombres débiles, que reconocemos, Padre, nuestra gran necesidad de ti, necesidad de gracia, necesidad de misericordia. Y a ti, Padre, clamamos en esta noche para que tú seas que nos guíe a través de tu palabra, Señor. Que tú seas quien obre en mí para poder impartir, Padre, este tiempo de estudio. Y a la vez también sea tu Espíritu Santo, así mismo, Señor, obrando en todo lo que estamos aquí expuesto a tu palabra, Señor. De modo que mutuamente podamos ser edificados para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Señor, damos gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y este tiempo de estudio, Padre, no es la excepción. Sin ti esto sería como símbolo, esto sería como carente de todo lo necesario y lo vital que eres tú. Por eso pedimos tu auxilio, tu ayuda, para tener este tiempo, Padre, de estudio de tu palabra. Son favores que te pedimos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, reciban un saludo también del pastor José Benítez. Estuvimos en el fin de semana, o principio de semana, ¿verdad? Porque empieza el domingo la semana, lo único que decimos fin de semana. Pero estuvimos por allá y pudimos disfrutar la familia del pastor Benítez, el tiempo que estuvimos allá. Nos gozamos, nos edificamos y fue de mucho provecho y mucha bendición. Él pide siempre que estemos orando por él, por su ministerio que lleva a cabo y por sus hijos, ¿verdad? Que como van creciendo también las incertidumbres que presenta, ¿verdad? Ya cuando son adolescentes, ya casi van a entrar a la universidad y todo ello, para que el Señor entonces le esté guiando a él en sabiduría para guiar los hijos y de igual manera entonces que ellos puedan tener sobre todas las cosas temor de Dios en la etapa que le corresponde a los hijos en lo adelante. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por ello y estemos orando siempre por José y por Marcela, así también por Caleb y Josías. Bien, vamos a ir al capítulo 5.
Capítulo 5 nosotros pudimos estar viendo con nuestro hermano Geraldo. Capítulo 5, los versos del 1 al 11, ¿verdad? Donde se hace la narración de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y si nosotros vemos el capítulo, ¿verdad? Vemos un poco antes de este capítulo, vamos a notar que anteriormente a lo que Ananías y Zafira hicieron, hubo alguien de nombre Bernabé que había vendido una heredad y había llevado lo que vendió, lo llevó a los pies de los apóstoles, lo puso a disposición para el uso de la iglesia. Y entonces allí nosotros vemos en el capítulo 5 la narrativa, ¿verdad?, de que también Ananías y Zafira intentaron en cierta forma hacer lo mismo, con la diferencia de que ellos no pusieron todo lo que recibieron, pero sí dijeron que habían puesto todo. Digamos que ahí es que está el pecado, ¿verdad? No es el hecho de que dieran una parte y otra no, sino en pretender aparentar algo que realmente no era. Y eso tiene que ver sobre todo con la hipocresía, ¿verdad? Cómo se busca cierto reconocimiento eclesiástico o de ser visto como alguien piadoso, como es visto Bernabé, y sin embargo no serlo, porque mentir de la manera que lo hicieron, pues ciertamente expuso lo que sí había en su corazón. Y nosotros vemos entonces que las consecuencias de este pecado fueron inmediatas, ¿verdad? Sabemos que primero muere el hombre, posteriormente entonces muere la esposa por consentir también ese pecado que habían cometido. Así que en el capítulo 5, el verso 2 en adelante, nosotros vemos entonces que hay muchas señales y maravillas que fueron hechas por los apóstoles, y casi siempre nosotros vemos, ¿verdad?, la figura del apóstol Pedro sobre todas las cosas. Dice el capítulo 15, el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran como sanados. Es decir, el pastor Smiling estuvo entonces mostrando, ¿verdad?, haciendo un fuerte énfasis con respecto a esos dones milagrosos de sanidad que se hacían en ese momento histórico del nacimiento de la iglesia, lo importante que en cierta forma fueron estos milagros y estas señales y prodigios. Y entonces haciendo la comparación en el día de hoy, ¿verdad?, de que no existe en el día de hoy ese tipo de acción, digamos, siendo llevado a cabo por hombres, pero sí reconociendo que Dios en el día de hoy sí hace milagros. O sea, Dios continúa sanando, levantando al quebrantado, humillando al soberbio. Dios continúa haciendo su obra en el día de hoy. Y nosotros somos testigos de ello, ¿verdad? Porque cuando oramos al Señor por alguien que está quebrantado de salud, nosotros lo hacemos bajo la visión de que Dios ha de poder, si es su voluntad, ¿verdad?, sanar al enfermo. Si es su voluntad, entonces sabemos que Dios al día de hoy sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y sobre todo, el tema de que en el día de hoy las personas aceptan a Cristo como Señor y Salvador, que es el mayor milagro realmente que todo ser humano puede recibir. Del versículo 17 en adelante vamos a ir leyendo y dando algunas explicaciones con respecto a estos textos. El capítulo 5 del 17 en adelante dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Los saduceos, nosotros
especificamos o ampliamos un poco con respecto a ellos, que eran una secta que existía en la época, ¿verdad? Descendientes, se identificaban como descendientes del sacerdocio de Sadoc, y que ellos tenían en cierta forma la influencia política sobre el pueblo, pero también tenían una doctrina totalmente diferente a los fariseos. Ellos no creían en el espíritu, en la resurrección de entre los muertos, y por eso nosotros vamos a ver que los saduceos son los enemigos, como quien dice, número uno en el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué los saduceos se ven como los enemigos número uno? ¿Alguien puede? ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Jesucristo que era predicado, era alguien que había muerto y había resucitado. Evidentemente ese tipo de enseñanza y predicación era chocante para el saduceo, porque ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, ellos eran vistos como los enemigos número uno, se puede decir, de la iglesia primitiva. Versículo 8 dice: y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué estamos viendo aquí? Algo milagroso, evidentemente. Pedro, quien es más identificado entre los apóstoles, dice que habían sido detenidos, ¿verdad? Puesto en la cárcel. Sin embargo, la Escritura presenta, ¿verdad? Dice: más un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolo, dijo: y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La idea es que ellos continúen predicando ¿qué? El Evangelio. Digamos que lo que está sucediendo en el texto es que ellos están predicando ahora en el templo a alguien que habían sido colocado en la cárcel. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mientras con ellos está sucediendo esto, ¿verdad? Que son librados de la cárcel. Por otro lado, los sacerdotes, el sumo sacerdote lo envía a buscar, ¿verdad? Dice el versículo 22: pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. En el contexto que estamos hablando, ¿verdad? Una prisión romana, o así sea la cárcel del templo, que era utilizada para esos fines, era un lugar donde los guardias tenían el compromiso y la responsabilidad de responder con su vida si los presos no estaban allí. Por eso ustedes ven también lo enfático que es al narrar, ¿verdad? Como la descripción de lo que sucede. No es: se escaparon los presos. No es así, que es como anunciado, ¿verdad? Lo sucedido. Sino es: miren los detalles como él lo va presentando. Dice: por cierto, la cárcel hemos hallado como cerrada. Esto es un detalle importante, o sea, no hay violación de la cerradura. No hay un hueco por donde se pudieron escapar. No hay nada de eso. Hemos encontrado cómo la cárcel está cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. ¿Qué está diciendo? Lo otro es: el lugar está intacto por un lado, ¿verdad? Y lo segundo es que los guardias no están durmiendo. Ellos no están descuidados en la función que ellos deben de hacer. Por eso hace el énfasis diciendo: afuera de pie
ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Se dan cuenta? Todos esos detalles son importantes por el contexto histórico de lo que significaba que un prisionero escapara. Las personas tenían que pagar con su vida, en cierta forma, si se escapaba, dependiendo de la pena que tenía el reo en esta condición. Dice el versículo 24: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Alguien viene, ¿verdad?, y le dice: miren, a lo que ustedes están buscando, ellos están enseñando en el templo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreado por el pueblo. En el capítulo 3, ¿verdad?, nosotros vimos que ellos fueron a sí mismos Si ustedes se fijan, en el capítulo 3, ¿verdad?, y 4, ellos habían sido precisamente cuestionados por el sumo sacerdote, por los ancianos y los escribas. Y la orden que le habían dado anteriormente era que no hablaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, ahora cuando son detenidos, el sumo sacerdote le dice: no le dijimos que no hablaran de ese hombre. Y es un término un tanto despectivo, ¿verdad?, de ese hombre. Dice versículo 29: respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros veíamos también en ese contexto qué significaba esto, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos que someternos a las leyes que están establecidas en la sociedad. Ahora, en el momento que esas ordenanzas chocan, ¿verdad?, con Dios, con los principios de la palabra de Dios, entonces nosotros hacemos como hizo también el apóstol Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una ley como el aborto, por decir algo, la iglesia ha sido la que se ha opuesto abiertamente al tema del aborto. Sin embargo, nosotros vemos que son insistentes con este tema y siempre vemos que es la iglesia que eleva la voz para decir no al aborto, no al aborto. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son asesinatos que son cometidos en el vientre de la madre, que son muchas veces disfrazados de librar a la madre de una carga, como muchas veces se ve el niño. Yo no sé en qué sociedad estamos, donde vemos un hijo, ¿verdad?, como una carga pesada, como un obstáculo para yo desarrollarme como profesional, para viajar por el mundo, para vivir para mí. Y es triste que tengamos que hablar en un tiempo como este de temas como eso.
atentar contra la vida de aquellos que no se pueden defender. Dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Hermanos, y este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Cristo enseñó a sus discípulos, y este es el Evangelio que los apóstoles predicaron en su momento, llamando al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, no hay forma de predicar el Evangelio sin llamar al hombre arrepiéntete. Porque precisamente arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Es el llamado que se hace. Cuando Juan Bautista, ¿verdad?, hablaba sobre arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, preparando el camino de Cristo, ¿verdad? Y Cristo, cuando inicia su predicación, también hace el llamado arrepentíos. Así que los apóstoles hacen lo mismo. ¿En qué consiste el Evangelio? En llamar al hombre ¿a qué? Arrepiéntete. Y lo otro que nosotros podemos notar es perdón de qué? De pecados. Y esta es una realidad, hermanos, que nosotros siempre tenemos que tener presente. Una persona que no se arrepiente, obviamente es una persona que no recibe perdón de pecado. Una cosa va de la mano de la otra. Arrepentíos. Y cuando nos arrepentimos, entonces recibimos perdón de pecado. Dice el versículo 31, 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que les obedecen. Nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que el llamado al arrepentimiento es para todo. Ahora, ¿quiénes reciben arrepentimiento y perdón de pecado? ¿Quiénes son? Es una pregunta. ¿Quiénes reciben arrepentimiento y perdón de pecado? La Escritura lo dice, los que obedecen. Hermanos, y esto es importante porque muchas personas tienen el concepto, ¿verdad? Como Cristo murió por todo, pues entonces yo no tengo de qué arrepentirme. Hay muchas posturas diferentes con respecto a la muerte de Cristo, si Cristo murió por todos los hombres, ¿verdad? Juan 3:16, que muchas personas distorsionan y dicen, mira, ahí lo dice, Él murió por todos. Y el texto de Juan 3:16 hace referencia a todos sin distinción de raza, lengua, color, tamaño. Pero el llamado a arrepentimiento es a todos los hombres realmente. ¿Y quiénes reciben perdón de pecado? Los que obedecen a ese llamado que hace Dios al arrepentimiento. Y ese es un aspecto fundamental de lo que es el Evangelio. Nosotros no respondemos si no somos llamados, lo primero. Y si Dios no hace una obra en nuestros corazones, somos incapaces de obedecer a Dios. Por eso nosotros vemos, ¿verdad? Los capítulos 3, cuando fue predicado el Evangelio, cómo la persona
respondieron al llamado del Evangelio. ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es arrepiéntanse, conviértanse. Entonces nosotros vemos que eso es vital en lo que es el Evangelio, tener este concepto bien definido. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían que matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Nosotros vemos entonces que hay una reunión, un concilio, están los gobernantes del pueblo en cierta forma, ¿verdad? El sacerdote, están los ancianos, están tratando el tema de lo que estos hombres están predicando. Y luego de escuchar lo que Pedro dice, ¿verdad? Sube la ira de estas personas y lo que quieren es matarlo. Entonces vemos la intervención de este hombre de nombre Gamaliel, quien más adelante vamos a ver que Pablo, ¿verdad?, identifica que fue criado o instruido a los pies de Gamaliel, alguien que era venerado en el pueblo, alguien admirado. Este hombre se pone de pie, su título que aparece allí es doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. La idea es, saquen fuera a los que están siendo acusados, vamos a deliberar nosotros que estamos aquí juzgándolo a ellos. Versículo 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este hombre está poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de dos sucesos palpables que todo el mundo conocía en ese momento. Y es importante hacer un paréntesis y poder ubicarlo en el contexto histórico, ¿verdad? Aunque Roma era quien gobernaba todo el mundo, la mayor parte del mundo conocido en ese momento, el deseo de librarse del yugo, de estar sometido a una potencia como Roma, eso existió siempre en el corazón de los nacionalistas judíos. Y había siempre un grupo de personas que buscaban la manera de cómo rebelarse, levantarse en alma y poder quitar el yugo al que eran sometidos, en este caso por los romanos. Entonces, ese es un caso que sucede desde que los macabeos, ¿verdad?, se rebelan, tuvieron éxito, después de una batalla de mucho tiempo, tuvieron éxito. Ellos libraron a su pueblo de estar sometido y de que el templo había sido profanado. Entonces el deseo de librarse de cualquier otro, eso era como algo latente, porque ya lo hicimos una vez, ya nos liberamos una vez, podemos hacerlo ahora. Entonces existía siempre este tipo de grupos que se levantaban